Bienvenidos, 21:16, aquí estamos en punto. Gracias por las repercusiones de los programas anteriores, pero por cierto, el de hoy te digo, a vos que estás del otro lado, no te lo pierdas, porque hoy pensamos juntos la Navidad 2020. Está ya con nosotros Michael Moore, pero no lo recibimos sin antes mostrarle nuestra ciudad de noche y desde el aire. Pues bien, son exactamente las 21:19, estamos en vivo. Vamos a ir al encuentro de Fray Michael Moore. Es un fraile franciscano. Él inició estudios de abogacía en la Universidad del Salvador en Buenos Aires. Él es uno de los máximos exponentes de la teología de Latinoamérica. De allí le vamos a preguntar cómo fue ese pasaje. Abraza la vocación de fraile franciscano, se licencia en la Universidad del Salvador en filosofía, luego estudia teología, se doctora en la Universidad Gregoriana de Roma, nada más ni nada menos. Es, entre otras cosas, por cierto, doctor en teología, autor de Creer en Jesucristo, propuestas de diálogos con González de Cardenal y González Faust. Fue rector, vicerrector, secretario académico del Instituto Fray Luis Bolaños, que depende de la Pontificia Universidad Antonianum. Es profesor de teología en la Universidad Católica de Córdoba, es profesor invitado a distintas universidades de Latinoamérica, recorre habitualmente el norte de Sudamérica, Centroamérica, Brasil. Es un viajero incansable de las aulas, un militante de la teología, un hombre de fe con quien pensaremos esta Navidad. Por cierto, él es Fray Michael Moore. Hola Michael, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Víctor. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan por los distintos medios de comunicación y redes en este rato de reflexión compartida. Me gustó conocer, aunque sea por una vista panorámica, tu ciudad, Esquina, no la conozco. Lo más cercano que estuve es en Goya, Ajá. de una querida familia, los Bassi, a quienes les mando un gran saludo desde acá, y un gran saludo también déjame mandarle a Josué Cañete, que sé que nos está mirando del Seminario de Resistencia, a todos, a todas, y digo, bueno, espero algún momento conocer personalmente la ciudad. Ya ahora al menos tuve una vista panorámica a través de estos medios de comunicación modernos. Te digo que... Sí, perdón. Antes de empezar, digo, me presentás de una manera que parece que las expectativas se ponen muy altas, así que yo no sé si podré responder a las expectativas que se crean. Bueno, eso lo dejamos a criterio de los otros, ¿no te parece? Lo que te decía es que te íbamos a subir a un dron, te íbamos a colgar de un dron para que puedas ver la ciudad desde el aire y de noche, cuando vengas. Pero, Michael, ¿dónde estás exactamente? ¿Dónde es ese lugar donde estás? Sí, yo vivo en el convento franciscano, en la iglesia San Francisco de Salta. Estoy en el norte del país, en un convento bellísimo, antiquísimo, que tiene más de 500 años de historia. Y en el centro propio de la ciudad, quienes han visitado Salta la Linda, probablemente conocerán, porque aparte es el icono turístico de la ciudad. Cuando uno googlea y pone Salta turismo, lo que aparece es precisamente nuestra iglesia, esa iglesia medio amarillo roja, no la catedral si quiere, sino que el icono turístico de la ciudad de Salta es el convento y la iglesia nuestra de San Francisco, que está a una cuadra de la catedral.
Y está además declarada patrimonio histórico, ¿verdad? Pero vos, ¿dónde naciste? Yo soy oriundo de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Ahí nací, crecí y viví hasta prácticamente los 20 años, 21 años que bueno, tuve alguna mudanza de por medio, algún tiempo viviendo en la costa, un año en Tandil, Rauch, pero digo, soy básicamente platense hasta los 21 años que entré a la Orden Franciscana. Y vos, yo decía que habías empezado unos estudios de abogacía. Sí, empecé, digo, cuando terminé el secundario a los 17 años, bueno, cuestiones coyunturales, ¿no? La vida es muy extraña, no quiero detenerme demasiado en esto, ¿no? Pero bueno, yo quería de chico, siempre soñé con ser médico, mi papá decía que iba a ser médico y cirujano, mi papá tenía muy altas expectativas de mí. Antes de morirse, antes de morirse, de hecho, él decía que yo iba a ser ministro general de la Orden de los Franciscanos, ¿viste? Los padres y las madres son poco Claro. objetivos. Papá soñaba para nosotros cuatro un alto rango en la vida que no fue. Bueno, lo digo yo, quería estudiar medicina, por cuestiones coyunturales no pude estudiar, mi papá era escribano y un poco también inducido por él, estudié abogacía, pero estudié digo, un par de años, no llegué ni a la mitad de la carrera. Así que, y después pasé de intentar buscar la justicia humana a buscar la justicia divina. Y me hice fraile. ¿Y cómo nació eso? ¿Un día amaneciste y habías comido berenjenas y sucedió? Nada en la vida sucede en un día. San Pablo no se cayó del caballo. Ninguna decisión en la vida se toma, me parece a mí, de una manera así abrupta. Si tuviera que decirte en dos palabras mi proceso vocacional, eh, fue descubrir, intuir, quizás más que descubrir, que lo que yo estaba soñando para mi vida, cuando me proyectaba en el futuro, ya no me cerraba, no me terminaba de complacer, sentía que, bueno, como que faltaba algo. De hecho, te digo, yo de adolescente me soñaba como un médico con mucho dinero, con mucha fama, que me dieran muchos títulos. Hoy tanto no me gusta eso, pero en ese momento sí lo soñaba, tener una linda mujer, casarme con hijos rubios, inteligentes y exitosos. En fin, digo, todo eso. Y me fue en general bastante bien en la vida. Vengo de una familia muy linda, a la que amo profundamente. Tuve posibilidad de educarme bien, momentos económicos de alta y otros no tanto, pero bien, digo, me iba bien con las chicas también, me iba bien en el estudio, tenía amigos, y acá fue donde irrumpió la figura de San Francisco de Asís, a quien yo no conocía, porque yo estudié con los salesianos, la primaria y la secundaria, e irrumpió la figura de Francisco de Asís y me hizo un clic. Ujú. Y ahí dijiste, por acá va la cosa, medio que por acá va. Sí, te digo que me costó mucho discernir porque como te decía, ¿no? A ver, nada en la vida se resuelve de un día para el otro. Hablaremos después, quizás digo, ni Jesús tuvo todo resuelto, ¿no? Tuvo que hacer camino Ajá. y descubrir también su vocación. Y a mí, por supuesto, que soy un poco menos que Jesús, si me permiten la ironía, por supuesto que me costó discernirlo, ¿no? Fueron por lo menos 2 años de discernimiento vocacional, donde empecé a ver que algo se apagaba y algo se prendía. Y básicamente digo, el clic, la moneda va cayendo con este sentimiento de insatisfacción que estás viviendo, o que al menos yo estaba viviendo, y decía, bueno, a ver, algo más quiero para mi vida, algo más. Pero fueron, digo, por lo menos 2 años de oración, lágrimas, sequedad, silencio y discernimiento. De mi parte, y acompañado por algunos sacerdotes y algunos amigos. Del otro lado, seguramente hay a esta hora gente, jóvenes o no tan jóvenes, que sienten la insatisfacción, esa palabra que recién decías, ¿no? Cuando uno siente una insatisfacción en la vida, es una campanilla como un semáforo amarillo para decir por dónde tiene que ir mi vida, qué me está pasando. La insatisfacción es un síntoma de algo. Sí, pero es un síntoma que no tanto que indica por dónde tiene que ir mi vida, sino por dónde no tiene que ir. O sea, lo que estoy viviendo aquí ahora, lo que estoy eligiendo,
no termina de satisfacerme. Yo creo que igual es interesante lo que planteás, porque me parece que la insatisfacción forma parte de la condición humana. El gran San Agustín decía, nos creaste para ti, Señor, y nuestro corazón no cesará de inquietarse hasta que descanse en ti. O sea, el hombre es un ser con una sed de absoluto, de plenitud, que nunca lo consigue en esta vida. Yo no es que cuando entré a los frailes dije, ya está, y ahora estoy bárbaro, estoy pleno y estoy sumamente feliz. No, para nada, para nada. Sigo con nuestras preguntas, con nuestras búsquedas. O sea, digo, lo que planteamos me parece interesante, pero como señal para que nos demos la posibilidad de replantear a los jóvenes, sobre todo que están en búsqueda, y a ver, lo que estoy eligiendo hoy, ¿verdaderamente me hace feliz o me da placer? Que son cosas distintas. Caramba, caramba, caramba. ¿Y cuál sería la diferencia? Que evidentemente las cosas que te pueden dar placer son las que las instantáneas, las pasajeras. El placer es cosa de un momento, es cosa de un momento. A ver, sin ir más lejos, digo, pero para mí hablar ahora con vos, compartir estas cosas con la gente, son cosas que me dan placer, me encantan porque me siento útil, sirve, pero esto tampoco es la felicidad de mi vida. Y digo, un joven hoy de, no sé, de 17 o 20 años podrá descubrir que ser un ganador con todas las chicas y tener sexo todos los días con una distinta y de vez en cuando consumir algo que te haga volar y te haga, no sé, lo que fuera, o lo que sea, un pequeño éxito te puede dar placer, pero el placer es, a ver, tiene la nota, me parece a mí, de lo efímero, de lo pasajero. A ver, es con todo respeto, pero para que me entiendan, un acto sexual puede ser sumamente placentero, pero terminado el acto sexual, después de unos minutos, probablemente eso ya está, se fue. Y te genera la satisfacción. ¿Y mañana qué? Tengo que volver, tengo que volver, tengo que volver. La felicidad es evidentemente algo mucho más lejano, más pleno, más profundo, que se va construyendo, sí, día a día, con las elecciones que hacemos. Pero déjame decirte, Víctor, esto aunque suene un poco pesimista, la felicidad plena en esta vida no se alcanza. Por eso, algunos creemos que debe existir algo que llamamos cielo, donde exista la plenitud de la felicidad, la plenitud del amor, sin fisuras. Hablaste de cielo, introdujiste un tema muy interesante. Vamos a vivir la Navidad. La Navidad que une cielo con tierra. ¿Cómo se llama? ¿Qué es la Navidad realmente? Bueno, creo que vamos a tener un rato para charlar de esto, de qué es la Navidad, ¿no? Porque no, quizás no se puede definir en una palabra, pero como introducción, sí, a ver, me gustaría decir algo. Ante todo, para los que somos creyentes resulta claro, quizás para otros no tanto, la Navidad es uno de los dos momentos fuertes en el año cristiano, en el año litúrgico. La Navidad al inicio, con su tiempo de preparación, el Adviento, donde celebramos el nacimiento de Jesús, y al final la Pascua, con su tiempo de preparación, que es la Cuaresma. Yo siempre digo que estos dos momentos, Navidad y Pascua, para mí son importantes sobre todo porque es un momento para replantearnos la gran pregunta de toda religión. ¿Quién es Dios? Más en concreto, ¿quién es Dios para mí? Evidentemente, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es el sentido de esta relación? Eso es la religión, la religación, la relación mía con Dios. El tiempo de Navidad y el tiempo de Adviento es un tiempo propicio para repensar quién es el Dios en quien yo creo. Eso creo que sería la primera gran idea que yo diría de la Navidad. Y la segunda, concretando un poquitito, es que la Navidad es el tiempo donde se nos invita a reflexionar en esto que no deja de ser un misterio. De algún modo, y subrayo, de algún modo, en la Navidad, en la vida de Jesús, Dios toca
la historia humana. Esta es la gran verdad que se nos revela en Navidad y a la cual la sentimos los creyentes. Se nos invita a contemplar, a pensar, a rezar en esta verdad que sin duda excede muchas veces nuestra razón, que el Dios al quien tradicionalmente las religiones y también el judaísmo consideran como alguien lejano, totalmente otro, trascendente, se hace cercano, pequeño, frágil, toca nuestra historia y la comparte desde adentro, en la historia de Jesús de Nazaret. Esta, digo, para mí es Alguna la... vez leí, alguna vez Sí, leí, Michael, que el cristianismo, es decir, la presencia de Jesús, Dios, haciéndose hombre, es tan única porque es la única religión, la única fe en la cual Dios busca al hombre. Es decir, todas las otras son una búsqueda de Dios. En cambio aquí Dios es el que viene y se hace hombre. sí, sí, digo, es complicado a veces, digo, cuando hablamos del cristianismo que pensamos por ahí que es la única realidad, o evidentemente es la que más conocemos. Yo apenas conozco mi religión, te voy a ser sincero, ¿no? Entonces a veces hablamos de las otras religiones por ahí sin saber demasiado y caemos, digamos, en estereotipos por el presupuesto, aparte inconsciente, de que nuestra religión es la única verdadera. Digo, no me refiero a que vos estés aludiendo a eso, pero muchas veces los cristianos nos Ya lo movemos sé. con eso. Sí, pero es verdad lo que decís. A ver, digo, más allá de compararnos o no con otras religiones, podemos decir que quizás en todo caso pongamos la vara en el medio desde la idea del encuentro. Dios sale al encuentro del hombre, de un hombre que también sale al encuentro de Dios. Acá hay dos palabras muy lindas que usan los teólogos y están en la Biblia, que son el éxodo y el adviento. Uno que viene y uno que sale. Pero permitime hacer una aclaración ya que hablamos de esto, porque ahora precisamente estamos en el tiempo de Adviento, ¿verdad? Y acá, como decía hace un momento, ya lo más importante de todo este tiempo es repensar el tema de Dios, de la imagen de Dios. Y cuando nosotros decimos Adviento, en general decimos, hay que prepararse para un Dios que viene. Ad, venir, quiere decir etimológicamente, venir hacia. Pero esto puede caernos, ayudar, llevarnos a caer incurrir en un error. Cuando yo digo que alguien tiene que venir, es porque esa persona, ese alguien, no está. Entonces, esto nos puede hacer caer en la idea tan recurrente en el imaginario, sobre todo, en el imaginario arquetípico creyente, de que Dios está fuera y lejos, en el cielo, allá, y de vez en cuando viene. Por ejemplo, viene cuando yo lo llamo en la oración, o vino con Jesús y antes no estaba, y ahora estamos en Adviento preparándonos para el Dios que va a venir. Yo creo que esto es errado. Yo creo que esto es errado. Y lo digo de un modo provocativo. Dios no viene nunca, porque nunca se fue. Repito, Es porque y yo puedo... está. Exactamente, es la famosa afirmación misteriosa pero genial para mí de Pablo en el discurso a los Hechos. En Él, en Dios, nos movemos, existimos y somos. Por lo tanto, vivimos en Dios. Entonces, estamos en Dios. Si Dios se alejara de nosotros, volveríamos a la nada. Por lo tanto, y termino, discúlpame, creo que el tiempo del Adviento es más interesante para esto. No para esperar a un Dios que no está y tiene que venir, sino para darnos cuenta, o como dice un teólogo amigo Torres Queiruga, caer en la cuenta de un Dios que siempre está. El Apocalipsis dirá, mira que estoy a la puerta y llamo. Si Y alguno me golpeo. abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Por lo tanto, Dios es el que siempre está. A veces, los que no estamos somos nosotros y por eso no se produce el encuentro. Entonces, la Navidad, 25 de diciembre,
Celebramos el encuentro. ¿Qué celebramos? ¿Qué es la Navidad entonces? Evidentemente, digo, hay muchas maneras de hablar, de referirse, de definir esto, ¿no? Pero sin duda esta categoría, la palabrita encuentro, me parece muy interesante. En la Navidad conmemoramos, celebramos, festejamos el encuentro de Dios y el hombre, sobre todo, en la historia, en la vida, en la persona de un judío marginal llamado Jesús de Nazaret, con una nota, si me permitís decir dos palabras, con una nota que para mí es muy importante y quizás, o al menos para mí, digo, porque podemos hablar de muchas perspectivas de esto, para mí es fundamental, con una nota que se nos revela propiamente en Belén. Yo decía hace un momento lo interesante de repensar la imagen de Dios que se nos revela en Navidad, por una parte, y después en Semana Santa, por otra parte. Pero acá en Navidad hay algo que a mí me parece muy interesante porque nos hace un poco dar vuelta la imagen de Dios que tenemos en la cabeza y es a partir de esta frasecita que los ángeles dicen en Navidad a los pastores: alégrense y no tengan miedo. Déjame decir una palabra sobre esto. Alégrense y no tengan miedo. Esto es importantísimo. Para mí, quizás, acá podemos resumir todo el mensaje de Navidad. Alégrense, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque esto es bastante común en todas las religiones, el tener miedo ante la manifestación de lo divino, lo totalmente otro, lo poderoso, lo lejano, lo omnipotente, el Dios del trueno, el Dios del más allá, cuando irrumpe, produce miedo. Y acá lo que dice el ángel, es decir, la voz de Dios, lo que Dios nos está diciendo: Víctor, no tengas miedo, no tengas miedo porque, lo que veremos, yo soy un Dios que acompaña, que salva, que no juzga y elige precisamente para mostrarnos esto, toda la cuestión de la fragilidad que se envuelve en Belén. No tengan miedo y alégrense, porque lo que traigo es una buena noticia, cosa que la Iglesia, los que predicamos, los que enseñamos, los que testimoniamos, muchas veces hemos olvidado. Es una buena noticia de alegría. Y con esto termino, digo, porque muchas veces las religiones, y en particular me interesa hablar de mi iglesia, la Iglesia Católica, hemos propugnado una pastoral del miedo, no de la confianza y de la alegría. Ahí de cada párrafo uno puede sacar 30 links, pero el primero era el no tengan miedo, que claramente lo definiste, pero decís, de un Dios que no viene a juzgar. Muchas veces uno lee comentarios, participaciones en foros, en redes sociales, etcétera, casi como milenaristas, ¿no? Es decir, el Dios que juzga, el Dios que implacable. Eh, Acá hay un dicho en guaraní que significa chaque, que quiere decir cuidado. Chaque, Dios te va a castigar, cuidado, Dios te va a castigar. No hagas eso, Dios te va a castigar. El Dios que viene en Navidad es un Dios que no juzga, pero es un Dios que castiga, es un Dios de premios y castigos, como Dostoyevsky. Sí, está bien lo que decís, por supuesto. Esto está en el imaginario, digo, de nuevo, de todas las religiones, pero nos interesa hablar ahora de la nuestra, ¿no? Del cristianismo. Sin duda, sin duda. A ver, yo, primero, por supuesto, cuando hablamos de Dios y de todas estas cosas, siempre tenemos que hacerlo muy entre comillas, muy en puntas de pie, porque yo, como ya te dije alguna vez, yo no tengo el 0800 por Dios donde tengo la posta y tengo la clara de todo. Yo soy teólogo, es decir, soy un creyente igual que vos, con la única diferencia que vos estudiaste periodismo y yo estudié teología, y por lo tanto yo tuve más tiempo que vos y que muchos oyentes de leer, de estudiar, de leer libros, pero yo no tengo la visión beatífica. Por lo tanto, yo todo lo que digo, lo digo, a ver, sí con convicción y con seguridad,
pero digo, no digo que todo lo que yo pueda decir sea dogma. Digo, esto quiero que quede claro, ¿no? Porque uno después se defiende o trata de explicar desde la convicción, de la certeza de fe, pero sabiendo esto, que nos estamos asomando al misterio. Pero, si nos remitimos al misterio de Navidad, que es de lo que nos interesa hablar hoy, y con esta ración, Sí, con esta cuestión de si Dios juzga o no juzga, salva o no salva, fíjate un hecho que a mí me encanta, que me parece muy significativo. En los relatos de la Navidad, según lo narran Mateo y Lucas, en este caso Lucas, fíjate que cuando se habla del signo que se les da a los pastores para que encuentren al Mesías que habría nacido, le dicen, van a ver un niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre. Primero, si uno toma esto literalmente, es una barbaridad. Porque imagínate que yo les diga a ustedes, ha vuelto Dios a encarnarse, se ha reencarnado y ha nacido en Esquina. Ah, ¿y cómo vamos a saber dónde está? ¿Dónde lo encontramos? Ah, es muy fácil. Van a encontrar un bebé en una cunita envuelto en pañales. Eso es ilógico, pero ¿qué? ¿Te vas a recorrer todo el pueblo de Esquina buscando dónde hay un bebé? O sea, acá no le dio la dirección, no le dijo una calle y una calle. Es un signo que si lo tomamos al pie de la letra, no dice nada. En cambio, si lo tomamos desde el punto de vista teológico, simbólico, lo que está diciendo Lucas acá, lo que nos está diciendo a nosotros, es que son tres signos que hablan precisamente de pequeñez, de impotencia, de no juicio, de manos atadas por un pañal. O sea, si yo te pregunto, Víctor, ¿un signo qué es? Es una cosa que nos habla de otra cosa. de Si otra yo te digo, cosa. si yo te digo, ¿de qué habla? ¿A qué me remite un pañal, un bebito y un pesebre? Eso no tiene nada de divino. A, a lo más frágil, además, a la impotencia absoluta, una persona que no se puede mover, que por sí, que está abandonada casi del mundo. Por supuesto, y totalmente dependiente de nosotros. Un bebé, digo, el niño Jesús, si María no le daba la teta, se moría a las pocas horas. Se moría a las pocas ¿Qué horas. significa eso? ¿Qué significa? No, la absoluta humanidad y la dependencia de Jesús para todo. Jesús fue dependiente de su madre, de su padre y de su padre también con mayúscula para crecer, para desarrollarse. Va a ver, esto nos habla de la perfecta, si querés, sobre todo absoluta y sobre todo verdadera humanidad de Jesús de Nazaret, que es lo que tantas veces la Iglesia y todavía mucha predicación y mucha catequesis devalúan. Jesús fue verdaderamente hombre. Necesitó de la teta igual que vos, igual que yo. Y de acá en adelante todo lo demás. Por lo tanto, lo que te decía respondiendo, terminando con la pregunta, evidentemente vine a juzgar, no vine a juzgar. Y bueno, fíjate, acá la llave, la puerta de entrada, son estos primeros signos. Belén remite a la fragilidad y a la impotencia. A mí me gusta jugar acá con una palabrita que es el tema del poder, porque el poder es una de las cuestiones más dominantes en todos los hombres, en los políticos, en los religiosos, en los frailes, en los laicos, en todos, el tema del poder. Y acá, si me permite el juego de palabras, yo creo que en Belén entran en juego la impotencia, la prepotencia y la omnipotencia, las tres palabras que giran en torno al poder, ¿no? Digo, por una parte, la supuesta omnipotencia de Dios, del Todopoderoso, que elige la impotencia, porque un bebé, lo que venimos diciendo, es absolutamente impotente, no puede nada. Y ahí entran en juego también las actitudes del hombre, que es la prepotencia.
en el escenario de Belén, sobre todo la prepotencia de los poderosos de turno. Digo, muy interesante es uno de los temas para reflexionar. Belén nos invita a pensar, a rezar, cómo nos posicionamos frente a la cuestión del poder.